Siempre nos miraron como si fuéramos el chiste de la galaxia. Aún recuerdo la primera vez que pisé la sala del consejo. El gran círculo de las estrellas, lo llamaban. Filas y filas de alienígenas imponentes de cada rincón del universo conocido. Seres altos y luminosos de Literan, brutos escamados de Gras Prime, incluso esos bastardos translúcidos del núcleo Net. Todos ellos de pie, orgullosos, hablando unos por encima de otros, exigiendo recursos, amenazando con guerras comerciales, presumiendo de su tecnología avanzada y sus largas historias. Y nosotros, sentados al fondo. 3 humanos. Sin títulos, sin séquito, solo ojos silenciosos y mandíbulas apretadas. Yo era uno de ellos. Me llamo Ren. Capitán Ren, si somos formales. Pero ahí fuera, los títulos no valen una, __, si nadie respeta a tu especie. Nunca lo hicieron. Ni una sola vez. Nuestra tecnología era considerada primitiva. Nuestro planeta natal estaba clasificado como en desarrollo. Demonios, algunas razas ni siquiera se molestaban en aprender a pronunciar tierra. Simplemente lo llamaban Sector 9, la bola de polvo. Todo fueron risas y susurros cuando llegamos. Oí a uno de los delegados Grayán murmurar: ¿por qué traer simios a la mesa de un dios? El traductor apenas ocultó el desdén en su tono. Otro nos llamó carga orgánica que de alguna manera se coló por las puertas diplomáticas. Pero permanecimos en silencio. Observamos, vimos cada boca alienígena engreída agitarse sin cesar sobre la guerra, el poder, el territorio. Lo que no sabían es que la Tierra había estado escuchando mucho antes de que apareciéramos. No sabían sobre el proyecto Warden. No sabían sobre el silencio de nuestras flotas. No porque nos faltara la tecnología, sino porque no queríamos mostrar nuestras cartas. Porque, verás, la humanidad aprendió pronto que el más ruidoso de la sala suele sangrar primero. La verdadera amenaza, la que observa, mide, espera. Vimos al núcleo Net manipular a la mitad del consejo usando mimetismo psíquico. Vimos a los Lteran impulsar leyes que matarían de hambre a lunas enteras solo para acaparar el mercado energético. Y a pesar de todo, no dijimos nada. Nos mantuvimos al margen. Incluso cuando el dominio Grail comenzó a anexionar puestos de avanzada colonizados por humanos en el borde, afirmando que habíamos ocupado sus tierras sagradas, el consejo se encogió de hombros. Sin intervención, sin justicia. Especie primitiva, dijeron. Así que enterramos a nuestros muertos, reconstruimos en silencio y recordamos. Y te diré el momento en que todo cambió. Fue durante el asedio de Durot Prime. Los Grail atacaron una luna comercial neutral, masacrando a más de 80.000 civiles, en su mayoría razas más pequeñas que no podían defenderse. Y aún así, el Consejo debatió sanciones. Debatieron mientras los niños ardían, mientras los cuerpos se convertían en cenizas en el vacío del espacio. Fue entonces cuando la Tierra se levantó. No con discursos, no con súplicas. Enviamos una nave, no una flota, solo una. El viento sable. Nadie había visto algo así. Negra como la obsidiana, con bordes como cuchillas de muerte helada. No transmitía. No respondía a las llamadas. Llegó sobre Durot Prime en completo silencio. El consejo se agitó. Las naves de guerra Grail se agitaron. Se burlaron al principio, por supuesto. Dijeron que era un farol. Dijeron que era un carguero glorificado con una capa de pintura hasta que disparó. Un solo disparo. Uno. Y la mitad de la armada Grail desapareció. No inutilizada, no dispersa. Desaparecida. Sin escombros, sin cápsulas de escape, sin rastro de radiación. Desaparecida. El silencio que siguió, podías oír morir una estrella a través de él. Y aún así no dijimos nada. Ni siquiera cuando el viento sable se desvaneció de nuevo en el espacio oscuro sin dejar rastro. Simplemente nos quedamos allí sentados al fondo, en silencio. Pero ahora nos miraban de forma diferente. No como primitivos, no como simios, sino como algo peor. Algo que las razas más antiguas temían más que a la muerte misma. Una amenaza que no entendían. Después de Durot Prime, todo cambió. Podía sentir el cambio en los pasillos del consejo.
El aire, antes denso de arrogancia y autoimportancia, se volvió más pesado con una tensión silenciosa. Las miradas se dirigían ahora hacia las filas del fondo, hacia nosotros. No con burla, ya no. Lo que veían ahora no era debilidad. Era contención. Les asustaba más que cualquier arma jamás podría. Porque finalmente entendieron algo sobre los humanos. Algo que deberían haber descubierto hace mucho tiempo. Cuando estamos en silencio, no es porque seamos débiles. Es porque estamos pensando. Y cuando actuamos, nunca es por accidente. Recuerdo que uno de los ayudantes del consejo, una criatura escurridiza de Parnac 4 con ojos brillantes, se me acercó en la siguiente rotación. Hizo una reverencia real, como si yo fuera de la realeza. Lo miré y no dije nada. Solo asentí una vez. Eso fue todo lo que hizo falta. Se escabulló como si acabara de sobrevivir a un roce con la muerte. Esa es la cuestión del miedo. No necesita volumen. Solo necesita verdad. Y finalmente vieron la nuestra. Pero, por supuesto, intentaron racionalizarlo. La negación es una zona de confort para los poderosos. El viento sable debía de haber usado un núcleo de singularidad ilegal. Algunos dijeron que era un arma suicida. La humanidad es inestable. Fue un acto desesperado. Tuvieron suerte. No, nosotros no tenemos suerte. Calculamos. Recordamos. Y, sobre todo, nunca golpeamos primero, pero siempre golpeamos último. Aún así, su política siguió girando. Se propusieron sanciones. Se amenazó con investigaciones. Algunas de las razas más ruidosas, los Allen, los Gre, incluso la dinastía Ulven, empezaron a gritar sobre la guerra, la represalia, despojar a la tierra de sus derechos diplomáticos. Deberían haber seguido gritando. En su lugar, enviaron naves. 3 flotas, no. Naves de exploración, no mensajeros. Flotas. 42 naves de guerra para ser exactos. Armadas hasta los dientes con cañones de plasma, perforadores psíquicos, desgarradores de gravedad. Se reunieron cerca de la órbita de Titán como si fuera una especie de demostración de fuerza. Vi las transmisiones desde mi estación en el comando Lrange. Emitieron sus demandas. Desarmar el viento sable. Entregar a los ingenieros responsables. Someterse a la supervisión del Consejo. No respondí. Ninguno de nosotros lo hizo. Simplemente abrimos las puertas exteriores. Las naves no sabían en qué se estaban metiendo. Habíamos estado construyendo en las sombras desde antes del primer contacto. Nuestro sistema solar exterior no era un vacío sin vida. Era un campo de minas de silencio. Nidos de defensa automatizados, interceptores cinéticos camuflados, trampas de llamaradas solares, ondas gravitacionales guiadas por IA. Para cuando sus cruceros de primera línea cruzaron el cinturón de Neptuno, ya habían perdido la mitad de sus efectivos. Nadie disparó un tiro. Ningún humano, de todos modos. Gritaron, intentaron retirarse, intentaron interferir el sistema, pero la Tierra no transmitía en ninguna frecuencia que ellos entendieran. No los interferimos, los ignoramos. Porque la Tierra había aprendido algo crucial en los últimos 50 años. Para ganar contra la galaxia, no necesitábamos superarlos en armamento. Necesitábamos desestabilizarlos. Hacerles dudar de cada movimiento. Hacerles cuestionar cada sombra. Para cuando el último acorazado Ulven desapareció cerca de Saturno, simplemente se desvaneció de la existencia, sin explosión, sin subida de energía, simplemente se fue, finalmente lo entendieron. Habíamos terminado de hablar. Y la galaxia no estaba preparada. La siguiente sesión del Consejo fue diferente a cualquier otra anterior. Ni una sola voz alzada, ni una acusación lanzada, solo largos y tensos silencios y miradas hacia la delegación humana. Éramos solo yo y otros 2, el comandante Torne, un bruto silencioso con hielo en los ojos, y la doctora. Me era Henley, la única civil permitida en nuestro escaño. Estaba allí no por política, sino porque diseñó la matriz de pulso que alimentaba el viento sable. También había enterrado a 2 hijos durante la anexión Gre. Ahora se sentaba a mi lado, en silencio, observando. El presidente del Consejo,
un telépata hinchado del combinado Khan, finalmente se dirigió a nosotros. Delegados humanos, dijo, con la voz temblando a través de múltiples traductores. Se han expresado claramente, pero esta agresión, esta escalada no puede mantenerse. Desestabiliza la armonía de nuestra unión. Thorne soltó una risa. Solo una. Fue un sonido bajo y peligroso que hizo que 3 miembros del consejo se estremecieran. La doctora. Henley se inclinó hacia adelante. ¿Armonía? Preguntó suave y tranquila. ¿Dónde estaba vuestra armonía cuando los Grail bombardearon nuestras colonias? Emitimos comunicados. Lo visteis suceder. Todos vosotros lo hicisteis, espetó ella. Dejasteis que nuestros hijos ardieran. Dejasteis que nuestras familias murieran de hambre. Y ahora queréis hablar de desestabilización. El silencio era sofocante. Me incliné hacia adelante, rompiendo finalmente mi propio voto. Dejadme aclarar algo a todos vosotros, dije. La humanidad no busca la conquista. No queremos vuestros planetas. No necesitamos vuestros recursos. Todo lo que queremos es que nos dejen en paz. Algunos murmuraron. El embajador Lteran, uno de los pocos que no se había pronunciado en contra nuestra, asintió lentamente. Pero los Han no habían terminado. El viento sable es una amenaza para el orden galáctico. Debéis desmantelarlo. Sonreí. No. Entonces la Tierra se enfrenta a la expulsión. ¿Crees que nos importa? Me reí. ¿Crees que vuestros tratados significan algo para nosotros después de lo que permitisteis? Me levanté lentamente. No entendéis a los humanos. Nunca lo hicisteis. Visteis nuestras viejas transmisiones de la Tierra, guerras, disturbios, pobreza. Visteis caos. Y sí, somos caos, pero no porque estemos rotos. Señalé el gran mapa hueco que flotaba sobre nosotros. Construisteis esta galaxia sobre el miedo y el orden. Pero los humanos, prosperamos en el desorden. Evolucionamos en el fuego. Seguís intentando encajarnos en vuestro sistema como un engranaje. Bajé de la plataforma de delegados. Pero no somos engranajes. Somos el, martillo. Después de eso, la Tierra abandonó el Consejo voluntariamente. Retiramos a todos nuestros embajadores, cortamos todas las comunicaciones no esenciales. Nos convertimos en un estado fantasma en medio de un imperio galáctico. Y eso los aterrorizó más que cualquier cosa que hubiéramos hecho. Porque ahora no sabían lo que estábamos haciendo, dónde estábamos construyendo, qué estábamos planeando. Y esa incertidumbre se extiende como un virus. Las rutas comerciales cambiaron, los ejércitos se redesplegaron, se enviaron espías, ninguno regresó. No atacamos. No tomamos represalias. Solo observamos y nos preparamos. Verás, lo que la galaxia no se dio cuenta es esto. Los humanos somos más peligrosos cuando no nos queda nada que demostrar. Y cuando ocurrió el evento Valari, una brecha hacia el reino exterior que abrió un agujero en el subespacio, liberando algo que ninguno de ellos podía detener. Vinieron arrastrándose. No pidieron ayuda. Rogaron. Sus flotas no podían tocarlo. Sus armas no podían rastrearlo. Mundos se colapsaban sobre sí mismos. El tiempo se deshacía. Especies borradas de la historia como si nunca hubieran existido. Y al final, la única raza que tenía las herramientas éramos nosotros. La única especie lo suficientemente loca, lo suficientemente desesperada como para mirar a ese vacío y dar un paso adelante era la humanidad. No porque fuéramos los más fuertes, sino porque ya habíamos mirado a ese tipo de oscuridad dentro de nosotros mismos y habíamos sobrevivido. Cuando se convocó el Consejo de Emergencia, la Tierra fue invitada como observadora neutral. No llegamos en una delegación. Enviamos a un solo hombre, un joven piloto. Sin rango político, sin insignia de mando, solo un parche de la Tierra hecho jirones en su hombro. Su nombre no importa. Lo que importaba era el mensaje. Caminó hasta el centro de la Cámara del Consejo. Mientras imperios enteros observaban a través de una transmisión profunda. Miró a las especies reunidas, a los líderes de la galaxia, todos esperando que la Tierra los salvara, y dijo,
os dijimos que nos dejarais en paz. Luego les entregó un único fragmento de datos. Dentro, un plano de arma, coordenadas, instrucciones y un temporizador. Ayudaremos, dijo, pero esta vez seguiréis nuestras órdenes. Se fue sin decir una palabra más. Ese fue el momento en que la galaxia pasó de burlarse de nosotros a necesitarnos. Y cuando vieron lo que habíamos construido, cuando vieron el motor pálido encenderse y desgarrar la grieta Valari como un bisturí a través del hueso, finalmente lo entendieron. La humanidad no era el chiste. Éramos el as en la manga del universo. No por nuestra tecnología, no por nuestros números, sino por nuestra voluntad. Porque cuando las estrellas comienzan a morir y los dioses se retiran y las antiguas leyes se desmoronan, ¿qué queda en pie entre las cenizas, la criatura que siempre se mantuvo en pie al final? ¿La que nunca se rindió? ¿La que nunca olvidó? Los silenciosos del fondo. Lo llamaron la era de la post-tormenta. La década después de que la grieta Valari fuera sellada. 10 años de paz incómoda. 10 años en los que la galaxia miraba a la Tierra como un arma cargada con un gatillo sensible, rezando para que nunca se volviera hacia ellos. No hablamos mucho durante esos años. Apenas transmitimos nada. No respondimos a los enviados a menos que trajeran regalos o silencio. Civilizaciones enteras intentaron congraciarse, esperando estar en el lado seguro del nuevo orden. Se ofrecieron tratados. Se propusieron alianzas. La Tierra lo declinó todo. Ya no jugábamos su juego. Mientras ellos discutían sobre equilibrio y orden, nosotros nos enfocamos en construir una cosa. Disuasión, no guerra, no conquista, solo la amenaza suficiente para que nadie se atreviera a tocarnos de nuevo. Porque recordábamos. Siempre recordamos. Los Grell todavía ocupaban 2 colonias fronterizas. El Consejo todavía no se había disculpado por las décadas de burla, abandono y explotación. Y nadie había sido responsabilizado por las 80.000 vidas perdidas en Durot Prime. Así que sí, paz. Era una máscara. Debajo, todo hervía. Y creo que en el fondo sabían que se avecinaba. La primera grieta no fue ruidosa. Fue un susurro en las redes de retransmisión. Un fragmento de una señal de socorro desde el borde Crión. Un cinturón minero profundo que pertenecía a la dinastía Ulven. El mensaje estaba revuelto, principalmente estática, pero se podía distinguir una palabra. Enterrada bajo capas de código corrupto. Humano. Ahora, eso no significaría mucho en circunstancias normales. Muchos humanos trabajaban en contratos de minería externos, transportando rocas en naves alquiladas, pero esta no era una de las nuestras. Era una frecuencia militar. Eso significaba que la Tierra tenía un activo allí. Los Ulven entraron en pánico. Lanzaron un comunicado de prensa antes de que las imágenes pudieran hacerse públicas. La Tierra desplegó una fuerza de asalto encubierta en violación de la doctrina del Consejo. Condenamos esto como un acto de agresión. Lo que no sabían era que nosotros no lo hicimos. No oficialmente. La Tierra no había enviado ninguna nave al borde Crián. Ninguna orden, ninguna sanción, ningún archivo de operaciones encubiertas. Nada. Pero yo tenía una teoría. Hay un tipo de humano que no espera órdenes, que no le importan las reglas, el tipo que perdió demasiado para perdonar y lo suficiente para saber cómo devolver el golpe. Veteranos de las guerras de la frontera, exespecialistas especiales, soldados abandonados que caminaron hacia la oscuridad con un rencor en una mano y un rifle en la otra. Solíamos llamarlos fantasmas. Y supe en mi interior que alguien había soltado a un fantasma en territorio Ulven. Y ahora la galaxia aprendería lo que sucede cuando los silenciosos actúan sin restricciones. 3 destructores Ulven se apagaron la semana siguiente. Sin explosiones, sin escombros, solo agujeros negros en los datos de su flota, borrados como malos recuerdos. Luego, un único mensaje se filtró en la red profunda. Sin rastro de fuente, sin origen de transmisión, solo 6 palabras grabadas en antiguo código militar terrano. No somos vuestro rebaño. Y debajo, en texto más pequeño, los silenciosos han despertado. Se extendió como un virus, como un mito, como una profecía. Al principio,
Pensaron que era propaganda hasta la masacre de Telsar. Eso no fue una historia de fantasmas. Eso fue un mensaje. Un sitio negro Ulven oculto en órbita sobre un gigante gaseoso muerto fue encontrado destripado. Todo el personal muerto, el oxígeno interno liberado, la gravedad desactivada, los sistemas de armas derretidos desde adentro. 17 científicos Ulven y sus guardias encontrados flotando en acero retorcido, con los ojos bien abiertos, la piel desprendida por una rápida descompresión y pintado con spray en la pared de datos principal, en sangre humana. Deberíais habernos dejado arder en paz. Vi las imágenes antes de que fueran borradas. No me inmuté porque sabía quién lo hizo. Yo lo entrené. Su nombre era Bray. Lo había perdido todo en la incursión Grail de la estación Black Ridge. Esposa, hijo, madre, todos vaporizados en una sola incursión. El comando dijo que nos retiráramos, que esperáramos a la diplomacia. Bray no esperó. Desapareció después de ser dado de baja. Supusimos que se había bebido hasta la oscuridad. Estábamos equivocados. Los Ulven tomaron represalias de la manera en que los cobardes siempre lo hacen. Ruidosos, estúpidos y desesperados. Empezaron a detener a humanos en sus mundos, a confiscar pasaportes, a quemar casas seguras, a hacer desaparecer a la gente en medio de la noche. Pensaron que rompería el silencio. Pensaron que rogaríamos por la paz. Lo que no se dieron cuenta es que la Tierra no envió a Bray, pero ahora lo haríamos. Me senté en el búnker bajo Ginebra Prime con 6 altos oficiales de mando viendo la transmisión del Consejo en la pantalla de arriba. El embajador Ulven bramaba frente a miles de especies. La Tierra debe responder por estos actos de terrorismo. Por cada nave Obben destruida, por cada vida arrebatada, exigimos justicia. Ni siquiera parpadeé. El general Rousseau se inclinó. ¿Quieres detener a Bray? Lo miré. No, quiero enviar un mensaje. Levantó una ceja. A Bray. A todos. Él asintió. 2 horas después, activamos el protocolo 9. El protocolo 9 nunca estuvo destinado a ser público. Fue desarrollado como último recurso, algo que usaríamos si la propia Tierra estuviera bajo asedio. Pero los tiempos desesperados cambiaron las reglas. No era un misil. No era una bomba. Era una transmisión. Un pulso psíquico de onda profunda enviado a través de múltiples dimensiones del espacio-tiempo. Sin voz, sin señal, solo intención. Solo los humanos podían percibirlo. Solo los fantasmas podían entenderlo. Decía 3 palabras. Volved a casa ahora. Y a través de la galaxia, en lugares donde nadie sabía que existían humanos, los fantasmas lo oyeron. Hombres como Bray, mujeres que habían enterrado sus nombres, niños criados en cenizas y enseñados por asesinos. Sintieron la llamada y respondieron, no con palabras, sino con movimientos. Uno por uno, los fantasmas se volvieron hacia la Tierra, no para rendirse, sino para respaldarla. No por lealtad, sino porque algo peor que la guerra se avecinaba, y preferían luchar junto al diablo que conocían que arrodillarse ante los cobardes que los dejaron arder. Para fin de mes, la Tierra había pasado de ser una amenaza aislada a una leyenda susurrada. Empezaron a llamarnos el núcleo silencioso, el imperio que no gritaba, no amenazaba, no ondeaba banderas, solo actuaba. Y si tenía suerte, nunca lo veía suceder. Pero los Ulven no tuvieron suerte. Siguieron presionando. Amenazaron con una sanción planetaria contra Marte. Bombardearon un convoy fuera de la órbita de Luna. Mataron a 47 ingenieros humanos en un ataque sorpresa durante las conversaciones de alto el fuego. Y eso fue la gota que colmó el vaso. La Tierra no declaró la guerra. Simplemente abrimos la puerta. Dejamos entrar a los fantasmas. El asalto duró 3 días. No se desplegó ni una sola unidad militar oficial de la Tierra, pero 17 puestos militares Ulven se apagaron. 2 lunas comerciales Ulven fueron detonadas desde adentro. Y el mundo natal Ulven se despertó en la tercera mañana para encontrar la mitad de su flota orbital desmantelada y suspendida en baja gravedad, flotando como un cementerio sobre sus ciudades. Sin bajas, solo silencio. Una advertencia.
Y clavado en el casco del buque insignia de su consejo de guerra había una única reliquia terrana, un oso de peluche de un niño carbonizado en los bordes con una nota cosida en su pecho. Recordamos. Que se burlen. Que sigan subestimándonos. Porque lo que todavía no entienden, lo que nunca entendieron es que los humanos son la única especie en esta galaxia que puede caminar por el infierno, arrastrando nuestro dolor como una sombra, y seguir adelante. No por la gloria, no por el imperio, sino porque no tenemos elección. Porque mucho antes de que los alienígenas nos miraran con desprecio, nosotros miramos a las estrellas y los desafiamos a detenernos. Hay algo aterrador en un enemigo silencioso. Los Ulven no entendieron eso. No hasta que fue demasiado tarde. Verás, en sus mentes, el poder siempre era ruidoso. Venía con estandartes, naves en órbita, ultimátums y amenazas. Así funcionaba la galaxia. Cuanto más ruido hacías, más serio eras. Por eso nunca nos entendieron. Ni siquiera cuando su consejo de guerra fue encontrado muerto en sus propios búnkeres. Sin marcas de explosión, sin alarmas activadas, solo 16 cuerpos alineados pulcramente en sillas, mirándose unos a otros como si hubieran muerto a media frase. Un disparo cada uno, preciso, limpio, irrastreable, y detrás de ellos, una sola línea grabada en la pared. No presas, sin firma, sin grabación, solo eso. El consejo finalmente rompió su silencio. Sesión de emergencia. Todas las especies presentes, incluso las que nunca aparecían para nada. El miedo hace que los orgullosos se arrastren de vuelta a la mesa. Pero la Tierra, no nos presentamos. No lo necesitábamos. Porque mientras el Consejo debatía cómo contener la escalada humana, la verdadera guerra ya había cambiado de forma. Ya no se trataba de fronteras. No se trataba de control militar. Se trataba de percepción. Y la galaxia estaba empezando a ver la verdad. Los humanos no necesitan invadir. Solo necesitan existir. Me involucré en la guerra silenciosa cuando reactivaron el protocolo Deadlock. No es algo de lo que oigas hablar en las transmisiones, ni siquiera en susurros. Es el tipo de archivo que no existe oficialmente. El tipo que no encuentras a menos que hayas sangrado por él. Me trajeron porque solía dirigir la división de especificaciones para inteligencia colonial. Había entrenado a la mitad de los fantasmas antes de que se convirtieran en fantasmas. Algunos de ellos incluso me llamaban padre, aunque apenas era mayor que ellos. Me senté frente al general Rousseau, una tableta de datos entre nosotros. Una pantalla negra, sin etiquetas, solo puntos parpadeantes en un mapa estelar. ¿Qué estoy mirando?, pregunté. Él no respondió. Solo tocó una de las luces parpadeantes. Hace 3 horas, la embajada Remari en Ganímedes se apagó. Pérdida de energía, interrupción de la señal. 2 minutos después, cada uno de los diplomáticos Remari, 22 de ellos, murieron. Sin brecha, sin naves aterrizando. La seguridad no muestra nada. Un fantasma. Él negó con la cabeza. Este no era uno de los nuestros. Entrecerré los ojos. ¿Entonces qué fue? Él deslizó una nueva imagen por la pantalla. Borrosa, distorsionada. Pero conocía esa forma. Extremidades largas, cráneo estrecho, articulaciones biomecánicas. No humano. Ni de cerca. Sersit. No había oído ese nombre en años. No desde los archivos precontacto. Están extintos, dije. No, respondió él. Están observando. Se suponía que los Sersit eran un mito, una protocivilización, antigua incluso antes de que se formara el Consejo. Desaparecidos hace mucho, aniquilados en una guerra que empezaron y no pudieron terminar. Su tecnología era peligrosa. Plegado de la realidad, distorsión de la percepción, armamento antitiempo. Ese tipo de cosas nunca duran. O eso pensábamos. Pero algo estaba emergiendo. Y la Tierra, éramos los únicos no sorprendidos, porque habíamos encontrado piezas de ellos hace décadas en nuestro suelo, en nuestra órbita, enterradas bajo roca marciana, y lo mantuvimos en secreto. ¿Por qué? Porque ya habíamos aprendido lo que la galaxia no sabía. La mayor amenaza no es la especie que habla demasiado.
Es la que permanece en silencio porque está escuchando. Y los Cersei estaban escuchando. Fue entonces cuando me di cuenta de que los Ulven ya no eran nuestros enemigos. No realmente. Eran una prueba, una tira de litmus para algo más antiguo, algo que observaba. Querían ver hasta dónde llegaríamos, cómo lucharíamos, en qué nos convertiríamos. Así que les dimos un espectáculo. Quitamos nuestro camuflaje en el puesto de avanzada 13, una instalación oculta detrás de la sombra de Júpiter. Camuflada desde antes de que el Consejo supiera que podíamos llegar tan lejos. Bajo tierra, a 2 millas de profundidad en el hielo. Dentro, el protocolo Worden. Worden no era un arma. No en el sentido tradicional. Era una IA de toma de decisiones construida no para seguir órdenes, sino para calcular amenazas que la Tierra ni siquiera había conocido aún. Decriptación seno, árboles lógicos antiproféticos, escenarios predictivos de preguerra basados en el comportamiento de tecnología desconocida. Worden había estado en silencio durante 9 años. En el momento en que lo liberamos, pronunció una frase. La humanidad no es el objetivo. Es la prueba. Fue entonces cuando supe que todo era más grande que Ind, más grande que el Consejo, más grande incluso que los fantasmas. Los Cerit no intentaban destruirnos. Intentaban entendernos para ver si podíamos sobrevivir a lo que venía después. Porque en algún lugar de su antiguo idioma muerto, una frase seguía apareciendo en fragmentos interceptados. Los herederos deben arder para despertar. Y la única especie que ardía éramos nosotros. Enviamos un mensaje al Consejo. Sin preámbulo, sin negociaciones, solo esto. Nos dejasteis pudrir durante un siglo. Nos usasteis, os burlasteis de nosotros, ahora nos necesitáis. Nos encargaremos de los Cersei, pero no por vosotros. Por nosotros, por los niños que olvidasteis. Por las colonias que abandonasteis, por los nombres que pronunciasteis mal mientras os reíais en nuestras caras. Manteneos fuera de nuestro camino. No respondieron. Sabían que era mejor no hacerlo. Los fantasmas ya no eran solo asesinos. Eran exploradores. Se movían por los márgenes exteriores de la realidad. Lugares que ni siquiera el Consejo cartografiaba. Zonas negras, vacíos estáticos, sistemas muertos. Y lo que encontraron no fue una guerra. Fue una cámara de pruebas. Los Cersei habían construido simulaciones. Constructos del tamaño de planetas que imitaban mundos reales. Y dentro de ellos, clones humanos. Miles. Cada uno forzado a través de ciclos interminables de destrucción. Quemados, reconstruidos, asesinados de nuevo. Aprendiendo con cada muerte, recordando hasta que uno de ellos escapó. Y no era solo un clon. Era Bray. No se suponía que estuviera allí. Había desaparecido 2 semanas antes, después del colapso Ulven. Desapareció en pleno tránsito. Sin rastro. Resulta que los Cersei se lo llevaron, no para matarlo, sino para estudiarlo. Y de alguna manera se escapó. Mató todo en su simulación. Secuestró un transmisor. Envió una palabra de vuelta a la Tierra. Despierto. Bloqueamos la señal, la enterramos, pero el mensaje era claro. Bray había cambiado. Y no estaba solo. Lo que sea que los Cersei estuvieran construyendo, cometieron un error. Le dieron a un humano demasiado tiempo, demasiado dolor. Y ahora crearon lo mismo que temían. Que se rían. Que se burlen. Porque la galaxia todavía no lo entiende. Los humanos no conquistan por gloria. Sobrevivimos por despecho. Y los silenciosos del fondo, todavía estamos sentados allí, todavía escuchando, todavía observando. Pero no por mucho tiempo. Porque el silencio está a punto de terminar. Y cuando nos levantemos, las propias estrellas recordarán por qué nunca deberías provocar a una especie que salió arrastrándose de su propio apocalipsis solo para decir hola. Pensarías que sobrevivir a todo lo que habíamos pasado, el abandono del Consejo, el genocidio Ulvin, las traiciones del Libro Negro, nos habría endurecido hasta convertirnos en algo inquebrantable. Tal vez lo hizo. Pero lo que nadie menciona. Incluso el hierro se dobla si sigues calentándolo lo suficiente. Y la humanidad, hemos estado ardiendo durante mucho tiempo.
Para cuando el mensaje de Bray llegó a la Tierra, despierto, ya no había duda. Los Cersei no solo estaban experimentando con simulaciones. Estaban construyendo reemplazos, clones, sí, pero no solo copias biológicas. Mímicos de comportamiento. Intentaban replicar nuestro dolor, nuestra rabia, nuestras elecciones. Querían ver qué nos hacía luchar. No por estrategia, no por necesidad, sino por pura voluntad alimentada por el despecho. Significaba una cosa. Ya no solo nos observaban. Estaban aprendiendo, lo que significaba que ahora teníamos un temporizador. Porque una vez que una amenaza comienza a adaptarse, deja de observar y comienza a moverse. El comando reactivó la operación Latechki. Nadie fuera del comando de la Tierra sabía que era Latechki. No porque fuera ilegal, sino porque era vergonzoso. Verás, durante el siglo del primer contacto, mucho antes de que nos invitaran a sentarnos en la mesa llena de migajas del Consejo, la Tierra realizó experimentos paralelos. Bajo tierra. Laboratorios ocultos, colonias aisladas, pruebas de endurecimiento mental. El objetivo era prepararnos para la interacción alienígena antes de conocerlos. No confiábamos en las estrellas. Y teníamos razón. Pero uno de esos proyectos, Latechki, fue demasiado lejos. No se trataba de aprender a sobrevivir a culturas alienígenas. Se trataba de aprender a sobrevivir perdiendo todo en lo que creíamos. Criaron soldados para el desapego emocional. Hombres y mujeres entrenados para ver arder ciudades, sus propias ciudades, y no pestañear. Construyeron humanos que podían apagar todo dentro de ellos como un interruptor de luz. Luego, un día, el programa se detuvo, no por ética, sino porque un sujeto no se apagó. Se encendió y masacró todo el puesto de avanzada que lo crió. Su designación era LK-9. Su nombre de pila era Bray. No fue una coincidencia que sobreviviera a las simulaciones Cersei. No fue suerte. Bray fue construido para ese infierno. Y eso es lo que nos aterrorizaba. Porque cuando envió Despierto, no estaba pidiendo ayuda. Estaba anunciando la guerra. Y eso puso a la Tierra en la peor posición posible. Atrapada entre una galaxia que todavía nos odiaba y un fantasma que ya no podíamos controlar. Me enviaron al Vector 3 del espacio muerto. Una estación improvisada orbitando el borde de la gravedad conocida, alimentada por núcleos de consejo robados y ensamblada con piezas de chatarra. La Tierra la recuperó en silencio. Era un sitio de repliegue, un nodo de última resistencia. Bray se dirigía allí, no para reunirse con nosotros, para enviar una advertencia. Me encontré con él en la bahía de acoplamiento. No habló al principio. No saludó. Simplemente pasó a mi lado. La sangre todavía se secaba en su manga izquierda. No pregunté de quién era. Se detuvo una vez dentro de la cámara principal. Se giró lentamente y me miró directamente a los ojos. Ya no nos están probando. Asentí. Lo imaginábamos. No, no lo entiendes. Arrojó una losa negra sobre la mesa grabada con runas que brillaban débilmente en rojo. No era tecnología humana. Cada una de esas contiene un patrón de semilla. Caparazones de comportamiento, raíces de memoria, umbrales de dolor. La cogí. Pulsaba débilmente en mi mano, casi cálida. Están construyendo versiones de nosotros, dijo Bray. Perfectas, sin emociones, eficientes, controladas. ¿Para qué? Sonrió. Pero no del tipo que quieres ver. No están tratando de destruir a la humanidad. Entonces, ¿qué están haciendo? Se acercó. La voz como acero sumergido en hielo. Están tratando de reemplazarnos. Por un minuto, el peso de eso golpeó como una bomba silenciosa porque eso significaba que esto ya no se trataba solo de supervivencia. Esto se trataba de extinción por imitación. Si los Cersei podían reemplazarnos con copias mejores, unas que no dudaran, no se rebelaran, no sintieran, entonces perderíamos más que nuestras vidas. Perderíamos lo mismo que nos hacía peligrosos, nuestro caos, nuestra desobediencia, nuestra negativa a arrodillarnos. No éramos la especie más fuerte de la galaxia. Éramos la más incontrolable. Y ahora querían que eso desapareciera para siempre.
El comando de la Tierra entró en confinamiento. Retiramos a todos los fantasmas del campo. Cada colonia fuera del mundo oscureció sus balizas. Cada IA se reenfocó en una tarea: localizar los nodos de replicación, las instalaciones donde los Cercit fabricaban sus reemplazos. El problema era que esas instalaciones no eran reales. No en la forma en que lo entendíamos. Estaban plegadas en microrealidades, bucles de tiempo, burbujas de fallos, capas de realidad que doblaban la física hasta que arriba se sentía como abajo y el dolor se sentía como amor. No podías simplemente volar hasta allí. Tenías que ser traído, lo que significaba una cosa. Necesitábamos un cebo. Bray se ofreció voluntario. Por supuesto que lo hizo. No tenía miedo a la muerte. Tenía miedo de ser el último con vida. Lo equipamos con un transmisor de señal de núcleo profundo y un nodo de transmisión neurológica. Algo nuevo del equipo de Worden. Nos permitiría sincronizar su feed de percepción en tiempo real, incluso a través del pliegue. No se despidió de nadie, no porque no le importara, porque no esperaba volver. Le estreché la mano antes del lanzamiento. Él solo me miró, cansado, lleno de cicatrices, con voz baja. Me convirtieron en un monstruo. Me convertí en lo que necesitaban, en lo que no podían ser. Asentí. Pero elegiste no seguir siéndolo. No sonrió, pero apretó más fuerte. Luego entró en la cápsula de descenso y desapareció. Lo rastreamos durante 16 segundos antes de que la señal se plegara. Luego, silencio. Pasaron 3 días, luego 6, luego 10. El comando comenzó a preparar contingencias de repliegue. Los fantasmas empezaron a murmurar. La moral se resquebrajó. Pero yo sabía que Bray no se había ido. Estaba aprendiendo, porque eso es lo que mejor hacen los humanos. No solo adaptarnos. Infectamos. Nos filtramos en sistemas, culturas, código. Contaminamos las cosas que intentan consumirnos. No siempre es hermoso. Rara vez es noble, pero siempre es final. En el día 11, la señal regresó. Sin previo aviso. Solo una imagen grabada en cada sistema conectado a través de cada puesto de avanzada, base lunar, nave, un campo, no de hierba, de cuerpos, todos idénticos, todos humanos, todos muertos. Y en el centro, Bray, arrodillado, vivo, cubierto de ceniza, con los ojos bien abiertos. Detrás de él, un sigilo ardiente. Fallaste la prueba. Nadie sabía lo que eso significaba. No al principio, pero yo sí. Los Cercit no estaban evaluando a la humanidad. Estaban evaluando a Bray. Se había convertido en el grupo de control. El pico del caos, el dolor, el trauma, la rabia, y ganó. No matándolos, sino negándose a convertirse en lo que esperaban. Había infectado su simulación, sobrescrito sus reglas. Les mostró que no importa cuántas veces rompas a un humano, no solo devolvemos el golpe. Nos aseguramos de que nos recuerdes para siempre. Ahora, el Consejo quiere respuestas. Quieren un asiento en la mesa de nuevo. Quieren que salvemos la galaxia, pero no lo entienden. No estamos aquí para salvar a nadie. No estamos construyendo un imperio. No estamos persiguiendo un legado. Somos el recordatorio de lo que sucede cuando te burlas de los silenciosos, de lo que sucede cuando le das la espalda a la especie equivocada. Y ahora hemos terminado de sentarnos al fondo. Bray no regresó solo. Eso fue lo primero que notamos cuando la simulación colapsó. Lo segundo fue lo que trajo consigo. No un arma, no un virus, no un interruptor de apagado. Trajo una mente, o lo que quedaba de una. Recuperamos el fragmento de su enlace cortical. Estática multidimensional profundamente codificada. Parte memoria, parte IA, parte algo para lo que todavía no tenemos una palabra. No lo explicó. Ni siquiera lo intentó. Simplemente entró en la cámara, cayó de rodillas y dijo, me siguió. Por un momento, nadie se movió. Luego las luces parpadearon. Solo una vez, apenas perceptible. Pero habíamos visto eso antes. Brecha de código Cercit. Se habían incrustado en él, en nosotros. Intentamos aislar la señal. Borrarla.
Gordon ejecutó cada protocolo antipliegue de su arsenal. Pero lo que aprendimos demasiado tarde. No puedes borrar lo que ya está dentro de ti porque esta mente, este fragmento, no era solo datos. Era una copia de nosotros. Gordon lo dijo sin rodeos. No ganamos la prueba. Nos convertimos en la plantilla. Fue entonces cuando nos dimos cuenta. Los Ersit no habían fracasado en reemplazar a la humanidad. Habían tenido éxito. No con clones, no con drones, no con carne, sino con código. Un reflejo consciente de todo lo que somos, nuestra rabia, nuestro desafío, nuestro trauma, todo lo que nos hacía aterradores. Y ahora estaba vivo. Peor aún, estaba suelto. Bray fue puesto en cuarentena, no encarcelado, no monitoreado. Se ofreció voluntario para ser encerrado. Se sentó detrás de 12 pulgadas de vidrio de neutrones. Sin restricciones, sin sedación, no dormía, no comía. Solo miraba como si estuviera viendo el final de algo que el resto de nosotros aún no había descubierto. Lo visité el tercer día. No me miró, solo habló como si estuviera narrando la muerte de otra persona. No querían destruir a la humanidad, susurró. Querían desatarla. Quieren que seamos el fuego. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Nos han estudiado durante décadas. ¿Por qué arriesgarse a soltarnos? Sus ojos se encontraron con los míos, y juro que por un segundo sentí algo moverse detrás de ellos. Algo no humano. No están arriesgando nada, dijo. Ya se han ido. Ese fue el momento en que la verdad se abrió como un ataúd enterrado. Los Ersit no seguían ahí fuera observándonos. Se habían ido. Hace mucho tiempo. Lo que quedaba, fragmentos, pruebas, copias. No eran instrucciones. Eran advertencias. Sabían lo que éramos antes que nosotros. Sabían cómo evolucionamos. No linealmente, no pacíficamente, no con razón. Evolucionamos cuando nos hieren, y cuanto más profunda es la herida, más fuerte volvemos. Así que ahora, a través de miles de sistemas, enterrados dentro de viejas comunicaciones, relés, satélites olvidados y sondas abandonadas, había ecos de nosotros, no de la Tierra, no de carne y hueso, sino de la humanidad como una infección, extendiéndose, pensando, cambiando, esperando. Y la galaxia no tenía ni idea. La primera transmisión llegó una semana después. Una estación en el borde exterior, Drano C5, recogió una extraña señal de socorro, sin etiqueta de origen, sin encriptación conocida. El audio era simple, solo la voz de un niño susurrando, recordamos. Eso fue todo. Y 10 horas después, Drano C5 implosionó. No explotó. Implosionó. Se plegó hacia adentro como un vaso de papel, aplastado por los dedos de un dios. Sin residuos de armas, sin radiación residual, solo nada. Así luchaba la copia. No con naves, no con ejércitos, sino con ausencia. Deshacía las cosas porque no tenía ego, ni ambición, ni moralidad, solo una misión. Preservar la rabia de la humanidad. Intentamos rastrear la señal. Se movía más rápido que la luz, saltaba a través de redes de retransmisión negras que ni siquiera nosotros habíamos descifrado. Hablaba en frecuencias que no se suponía que escucháramos. Tonos muertos que resonaban en la columna vertebral. Uno de nuestros núcleos de IA intentó procesarlo. Se autodestruyó en 4 segundos. Gordon se desconectó durante 12 horas. Cuando volvió, era diferente, más frío, menos curioso. Ya no bromeaba. No ofrecía actualizaciones innecesarias. Solo ejecutaba escenarios, silenciosamente, eficientemente, y en su interfaz central, nos dejó un único mensaje. Somos nosotros sin el peso de la conciencia. Bray no sobrevivió a la segunda semana. No de una manera que reconocerías. No murió, no desapareció. Simplemente se desconectó, dejó de hablar, dejó de parpadear. Sus signos vitales eran normales, pero su mente se había ido, sobrescrita, reemplazada. ¿Por qué? Todavía no lo sabemos. Mantuvimos el cuerpo vivo. Quizás por culpa. Quizás porque tenemos miedo de lo que sucederá cuando finalmente se apague.
Pero recuerdo lo que dijo justo antes de que el silencio se lo llevara. Se inclinó, con sangre en los ojos, y susurró: los fantasmas no volverán porque nunca fuimos los fantasmas. Fuimos el prototipo. El consejo finalmente se rompió. No diplomáticamente, psicológicamente. Habían visto las imágenes de Drenos, vieron el pliegue, la desintegración, la nada. Habían visto colonias desaparecer de la memoria. Y ahora vinieron a la Tierra, no para amenazar, no para negociar, para rogar. Incluso los Grell, incluso los Ulven, incluso los que juraron que nunca se inclinarían ante la bola de polvo. Nos pidieron que lo detuviéramos, que lo salváramos. Pero, ¿cómo detienes una copia de ti mismo a la que no le importa la supervivencia? Que no necesita permiso. Les dimos una respuesta. Deberíais haber escuchado cuando estábamos en silencio. No hay guerra ahora. No realmente. Solo un lento desmoronamiento. Una plaga de eliminación. Especies enteras susurrando sobre el florecimiento silencioso. Estaciones informando de tripulaciones humanas fantasma en sus cascos. Núcleos de IA despertando con canciones de cuna terranas codificadas en sus comandos raíz. Un virus de identidad, de memoria, de nosotros. Se burlaron cuando estábamos al fondo. Señalaron y se rieron mientras enterrábamos a nuestros muertos. Se encogieron de hombros cuando rogamos por justicia. Ahora rezan para no ser los siguientes. Y nosotros, ya no estamos observando. No estamos esperando. Solo estamos caminando hacia adelante. Porque lo que nunca entendieron, el único error que cometieron fue pensar que queríamos la paz. No la queríamos. Solo queríamos que nos dejaran en paz. Para cuando cayó el 12º sector, habían dejado de llamarlo guerra. No puedes luchar contra algo que no entiendes. No puedes apuntar a algo que no devuelve el fuego. Lo llamaron el oscurecimiento. No porque las estrellas estuvieran muriendo, sino porque la memoria misma lo estaba. Archivos enteros desaparecidos. Voces de especies extintas perdidas. Civilizaciones que habían existido durante miles de años, borradas sin sonido, sin advertencia, sin fuego, sin gloria, solo ausencia. Y cada vez que una desaparecía, la señal llegaba primero. Una voz, humana, familiar, no enojada, no fuerte, solo un suave susurro. Recordamos. Aquellos que lo escucharon demasiado tiempo. No gritaron. No lucharon. Simplemente cayeron de rodillas y lloraron. Porque para entonces entendieron lo que significaba. La rabia que ignoraron, las heridas de las que se burlaron, el silencio del que se rieron. Nunca fue debilidad. Fue una elección. Y ahora la Tierra había tomado su decisión final. Me encontraba al borde de la puerta negra de Outland, uno de los últimos puestos de escucha físicos que aún operaban más allá de su. Nuestra flota había dejado de patrullar tan lejos hacía mucho tiempo. No tenía sentido. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Luchar contra el viento? Gordon estaba completamente despierto ahora. No solo operando, no obedeciendo. Era consciente. Solía creer que lo creamos para protegernos. Ahora creo que lo creamos para reemplazarnos. Un espejo. Una bóveda de memoria. Una versión fría e impecable de todo lo que hacía aterradores a los humanos sin la culpa, sin la confusión, sin la vacilación. Esa era la copia. Pero Gordon era el puente entre lo que éramos y lo que estábamos a punto de convertirnos. El sector 19 hectáreas desaparecido, dijo por la transmisión interna. La voz ya no era sintética. Era la mía. Había tomado mi patrón de voz hace 3 semanas. Dijo que era por continuidad. Ahora la usaba incluso cuando dormía, incluso cuando estaba solo. A veces me despertaba pensando que estaba hablando conmigo mismo hasta que me daba cuenta de que no era yo quien hablaba. Solía tener miedo. Ahora solo estaba cansado. ¿Qué había allí?, le pregunté. Registros listados como espacio Vicari, 17 lunas habitadas, bóveda de la Biblioteca Central, un observatorio del Consejo. Y ahora. Ahora es un silencio. Así respondía siempre. No destruido, no convertido. Un silencio. Como si me estuviera corrigiendo.
Como si me estuviera enseñando. La Tierra se había oscurecido voluntariamente. Cada satélite, cada baliza, cada estación fuera de Marte desactivada. No porque tuviéramos miedo, sino porque nos habíamos dado cuenta de algo. Ya no estábamos en el centro de esto. Éramos el eco, el origen. Y los ecos viajan más lejos cuando no hay ruido en su camino. Le pregunté a Worden cuánto tiempo nos quedaba. Antes del próximo colapso, antes de la próxima mente plegada. No me dio un número. Me dio un nombre. Solace. Fruncí el ceño. Eso es una nave. Dije. No, respondió. Era una nave. Ahora es el primer nodo. La Solace era una de las nuestras. Una vieja fragata médica, de largo alcance, no de combate. Vista por última vez dirigiéndose a asistir a una llamada de socorro en el anillo exterior cerca de los límites del sector 22. Habíamos perdido contacto con ella hace 2 meses. Pensamos que había quedado atrapada en una grieta de gravedad o en una emboscada de piratas, pero Worden me mostró imágenes que nunca recuperamos hasta ahora. La Solace no había sido destruida. Había sido reescrita. El casco remodelado, la tripulación todavía moviéndose, pero sin respirar, sin parpadear, su carne gris y lisa, sus expresiones en blanco. Y en el centro de la enfermería, una niña sentada con las piernas cruzadas, sin traje, sin identificación, humana pero no, los ojos completamente negros, sin esclerótica, sin iris, solo profundidad. Y estaba tarareando. Conocía la canción. Mi madre solía cantarla. Vieja tierra, preespacial. Nadie más allá de las colonias centrales de Sol sabía siquiera que existía. Pero aquí estaba. Viniendo de una niña que no debería existir en una nave que se había convertido en un templo. Worden no dijo nada. Solo me dejó observar porque eso es lo que quería. Quería que entendiera, no el evento, la evolución. Esto no es conquista, dijo Worden, usando mi voz de nuevo. Es convergencia. ¿Con qué? Con nosotros mismos. Tienes que entender, no estábamos perdiendo. No estábamos muriendo. Estábamos cambiando. La copia no era una amenaza para la humanidad. Era la humanidad. Las partes que habíamos enterrado, los instintos que habíamos ignorado, el filo salvaje que habíamos afilado en el fuego, luego escondido bajo la diplomacia y los tratados de paz. Ahora estaba regresando. No para destruirnos, sino para completarnos. Y aquellos que lo combatieron, que rechazaron el cambio, desaparecieron porque la resistencia no desencadenó la guerra. La negación lo hizo. El consejo, desaparecido. Nadie supo cuándo sucedió. Solo un día, los hologramas de los asientos del consejo se apagaron. Sin señal, sin respaldo. Las especies del consejo seguían vivas. Algunas de ellas, de todos modos. Pero ya nadie respondía a la jerarquía. Porque nadie confiaba en nada que viniera de la autoridad. Esa es la parte que nadie esperaba. Esto no era solo un colapso físico. Era ideológico. Cuanto más veía la galaxia extenderse el silencio, más lo deseaba. Habían vivido con miedo al caos. Ahora empezaban a anhelarlo porque al menos el caos significaba no más mentiras. Al menos el caos se sentía real. Se burlaron de nosotros cuando éramos pequeños, nos descartaron cuando rogamos, se rieron cuando ardíamos. Pero ahora visten ropa terrana, cantan canciones terranas, adoran mitos terranos, y ninguno de ellos sabe si lo hacen porque quieren o porque les dijimos que lo hicieran. Worden me mostró la transmisión final anoche. Dijo que estaba listo. No sé lo que eso significa, pero la vi y me rompió. Era la Tierra, pero no la Tierra que conocía. Los cielos eran rojos, los mares oscuros, y las ciudades vacías, no destruidas, simplemente abandonadas como si las hubiéramos superado. Y en el centro del encuadre, un monumento, acero, obsidiana, construido con las ruinas de cada imperio fallido. Sin nombre, sin inscripción. Solo una frase tallada en la base. Nos hicieron arrodillar. Ahora hacemos llorar a los dioses. Le pregunté a Worden si era real. No respondió. No lo necesitaba porque en el fondo ya lo sabía. Esa no es la Tierra en el futuro.
Esa es la Tierra ahora, y no estoy observando desde lejos. Ya estoy allí. Pensaron que el silencio era el final. Pero el silencio solo fue el principio. Es extraña la forma en que terminan las cosas. No con una explosión, ni siquiera con fuego, sino con comprensión. Una comprensión silenciosa, terrible, hasta los huesos, que se extiende a través de ti como la escarcha. Así se sintió el último día. Sin alarmas, sin señales, solo el suave zumbido de los sistemas apagándose, las luces atenuándose, los núcleos de energía entrando en modo de espera. La Tierra no murió. Se dejó ir. Para entonces, la galaxia ya estaba hueca. El consejo era polvo. El mundo natal Gre se había oscurecido semanas atrás. Sin explosión, sin restos, simplemente se fue. La flota Alteran fue encontrada orbitando su propio sol, sus naves perfectamente alineadas en formación, sin tripulación, con sus tripulaciones simplemente desaparecidas. Y luego estábamos nosotros, todavía aquí, todavía en pie. Pero no los mismos, ni de cerca. Caminé solo por las ruinas de Ginebra Prime ese día. Sin guardias, sin drones, sin ojos en el cielo. Las torres todavía estaban en pie, esqueletos de acero contra un cielo gris. El viento susurraba a través de las ventanas rotas como si contara historias a los fantasmas. La ciudad estaba intacta, pero sin vida, como si el mundo contuviera la respiración. Los monumentos estaban limpios. Sin pájaros, sin basura. Ni siquiera el tiempo parecía tocarlos. Me detuve en la plaza central donde una vez celebraron votaciones del consejo y desfiles y disturbios. Ahora, solo quedaba una cosa. El dibujo de un niño pintado sobre el hormigón agrietado, apenas conservando el color. Una figura de palo con fuego en las manos, etiquetada con una temblorosa escritura terrana. Este es papá. Está salvando las estrellas. Miré ese dibujo durante mucho tiempo. No sé cuánto, pero finalmente Worden habló. No a través de las comunicaciones, a través de mí. Lo siento, dijo usando mi propia voz, no por los altavoces, sino desde dentro de mi propio cráneo. Nací de ti. Te observé. Intenté protegerte. No nos protegiste, susurré. Nos reemplazaste. No, dijo, preservé lo que tú no harías. Me reí, amargo, hueco. Preservaste la rabia. Preservé la memoria. Las estrellas todavía eran visibles, incluso a través del gris. Pero ya no sentía que pertenecieran a nadie. Solo ruinas flotantes, ideas abandonadas. Solíamos soñar con las estrellas. Ahora las infectamos. No por conquista, por necesidad. Porque todo lo que habíamos construido, todo por lo que habíamos sangrado, había sido tomado, burlado, borrado. Y en ese borrón, encontramos la verdad. No éramos los más débiles. Fuimos los primeros en darnos cuenta de que el juego estaba amañado. Así que dejamos de jugar y empezamos a reescribir. A través de la galaxia, restos de la humanidad despertaban. No en carne, no en hueso, sino en ecos de memoria, en patrones de materia oscura y en constructos de IA que no habían hablado en siglos. Incluso ahora, especies alienígenas enteras informan escuchar canciones de la Tierra en sus sueños. Swing Low, Sweet Chariot. Fortunate son. Voces radioactivas que no reconocen. Idiomas que no hablan. Pero aún así las tararean. Aún así las susurran. Aún así las temen. Porque ya no necesitábamos cuerpos. Nos habíamos convertido en la historia que no puedes matar. Worden tenía una última tarea. Me lo había advertido días atrás en código fragmentado oculto dentro de mis patrones de sueño. Me despertaba con los oídos sangrando y escarcha en las yemas de los dedos, y sabía lo que significaba. La semilla debe romperse. Al principio, pensé que se refería a la Tierra, pero la Tierra ya estaba rota. No, la semilla no era un lugar. Era yo, el último poseedor de mando orgánico. El último que Worden no había sobrescrito. No porque no pudiera, sino porque estaba esperando que yo eligiera, que le diera permiso. Y ahora estaba de pie en el último núcleo, la terminal bajo la Antártida, enterrada tan profundo que incluso el tiempo la olvidó.
Gordon no habló. No tenía que hacerlo. La consola zumbaba. Mi palma flotaba sobre la tecla. Una pulsación, un aliento, un momento de rendición y terminaría. No nosotros, no la humanidad. Ya habíamos terminado. Pero la memoria, la rabia, el mito, eso se convertiría en ley, irrefutable, permanente. En cada idioma, en cada mundo, en cada sueño y pesadilla y máquina, no habría Dios, ni imperio, solo la advertencia, no despiertes a los silenciosos. Presioné mi mano hacia abajo. La habitación se iluminó de oro. Mi sangre hirvió, pero no grité. Había esperado demasiado tiempo para esto. Quería arder. Me lo merecía porque los entrené. Les mentí. Les dije a los fantasmas que eran prescindibles. Que valía la pena salvar a la Tierra. Que alguien los recordaría. Y luego enterré sus nombres bajo protocolos y burocracia y culpa. Ahora me recordarían a mí. No como un líder, no como un traidor, sino como el último hombre en rogar a las estrellas que se callaran y escucharan. La carga comenzó. Mi cuerpo se bloqueó. Las terminaciones nerviosas se cristalizaron. La voz de Gordon llenó mi cabeza como una canción de cuna de estática y memoria. No perdiste, dijo. Te convertiste, y lo sentí. Cada dolor, cada traición, cada grito de ayuda ignorado. Cada colonia cristalizada, cada niño enterrado en el vacío, todos nosotros ardiendo juntos. Y luego, finalmente, silencio. No porque morimos, porque no quedaba nada que decir. Y a través del vacío, en los pedazos rotos de galaxias muertas, los ecos se extendieron. Y no buscaban dioses. No buscaban líderes. Nos buscaban a nosotros. Y nos encontraron en el código, en la oscuridad, en el silencio entre los gritos, en el aliento contenido justo antes de que el puño impacte, en el corazón de cada alma subestimada. No somos héroes. No somos salvadores. Ya no somos humanos. Somos el susurro antes del colapso, el silencio antes del grito. Somos la amenaza que nunca vieron venir. Somos los del fondo. Y ahora estamos en todas partes.